Sin duda que una de las zonas más importantes de nuestra cara es el tercio medio de ella. Tanto su rol estético como funcional son absolutamente relevantes. En esta zona de nuestra cara encontramos los sentidos de la vista, la audición y la olfacción. Está además el inicio del sistema respiratorio, participa directa o indirectamente en la deglución, la masticación, la fonoarticulación y la función de relación, especialmente en la comunicación no hablada a través de los músculos de la expresión o mímica facial. Revisaremos en este video las diferentes estructuras que lo componen, haciendo énfasis en el crecimiento y desarrollo del maxilar superior. Soy el Dr. Juan Argandoña y bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a analizar la primera parte porque lo hice en dos partes, había bastante material en relación al crecimiento del tercio medio. Vamos a referirnos al crecimiento nasomaxilar, que son dos estructuras anatómicas y funcionales que son absolutamente interdependientes. Vamos a analizar su crecimiento y desarrollo. Bueno, dentro de todas las funciones que está directo o indirectamente involucrado el tercio medio, ¿cierto? Como la función de masticación, de respiración. Acuérdense que hay a nivel del tercio medio tenemos el inicio del aparato respiratorio, el inicio del aparato digestivo, también tiene relación con la fonoarticulación, con la deglución, pero también otro de los efectos fundamentales es que tenemos el maxilar, que es un huesito donde se va a insertar la musculatura y la mímica facial, que son los músculos de la expresión facial y que nos permiten expresar nuestras emociones, nuestros estados anímicos y configurando lo que se llama la comunicación no hablada. Muchas veces nosotros podemos estar muy lejos o lejos de otra persona y solamente mirando el rostro, sin que haya comunicación entre nosotros, no podemos dar cuenta si esa persona está aburrida, está enojada, está contenta, está pensativa, entre otras cosas. Y eso también es de alto valor, ¿no es cierto?, para la comunicación nuestra con nuestro entorno. Bueno, aquí puse las otras funciones que tienen, eso lo había mencionado casi todas, a nivel del tercio medio: la masticación, la respiración, deglución, la fonoarticulación y lo que acabo de mencionar, la función de relación. Estos son videos y fotos me parece que fue un cirujano plástico que tomó fotos y videos a su hija desde el nacimiento hasta, ¿no es cierto?, la pubertad, y en que nos muestra, no voy a mostrar todos los videos obviamente, pero cuando uno tiempo y los examina se da cuenta de cómo van cambiando las distintas estructuras que conforman la extremidad cefálica, globos oculares, la gran desproporción que hay, entre comillas, entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de los maxilares, y que a medida que vamos avanzando en el crecimiento y desarrollo comienzan a cambiar. Es bastante interesante. Bueno, el tercio medio constituido fundamentalmente por el maxilar superior puede sufrir algunas alteraciones en su morfogénesis y por lo tanto también en las funciones en las que participa, la que acabamos de mencionar. Lo más frecuente es la retrognasia, el maxilar no se formó en forma normal, ¿no es cierto?, o no avanzó en sentido sagital como corresponde, y eso hace el típico, nos origina el típico perfil de un paciente retrognata en relación a la mandíbula, al maxilar, en que tenemos una pirámide nasal más grande, una evidente falta de soporte del labio. En unos casos se ve, ¿no es cierto?, la parte inferior de la esclera, justamente también por falta de soporte del párpado inferior. Y eso muchas veces se da, como en estos pacientes, donde tengo un prognatismo verdadero, ¿no es cierto?, con características genéticas y que tempranamente comienza a desarrollarse la mandíbula, por lo tanto el maxilar queda como encerrado en el arco dentario inferior, impide que avance y además impide su desarrollo transversal en forma normal. También podemos tener canteo o alteración, ¿no es cierto?, del plano cruzal cuando hay problemas a nivel de la mandíbula, porque el maxilar siempre va a tender a buscar, ¿no es cierto?, la mandíbula para lograr una buena intercuspitación, buscando siempre el máximo contacto entre el arco superior e inferior. Pero tenemos alteraciones a nivel de la mandíbula, eso también se va a ver afectado el maxilar. También tenemos otras alteraciones no genéticas que son netamente funcionales, como por ejemplo la succión de dedo, la respiración bucal, la interposición lingual, cuando hay alteraciones en ¿no es cierto?,
uso de chupete o mamadera más allá de los tiempos normales, en que me produce una protrusión dental alveolar de los incisivos superiores y se altera absolutamente el soporte labial o la relación labio-dentaria, independiente que además se nos produce una incompetencia labial, que recordemos es un factor fundamental, factor predisponente a una respiración bucal. Bueno, todo esto son alteraciones que deben ser pesquisadas tempranamente, porque lo contrario también nos pueden producir serias alteraciones en la morfogénesis del maxilar. Bueno, el maxilar tiene varias funciones, ¿no es cierto? Porta las piezas dentarias superiores, ¿ya? También tiene como función transmitir las fuerzas masticatorias, que son fuerzas fisiológicas o fuerzas patológicas relacionadas con el trauma. Aquí vemos el maxilar y cómo, ¿no es cierto?, aquí está el pilar canino, que transmite estas fuerzas que originan a nivel oclusal. Eso explica además por qué el canino es la pieza dentaria que tiene la mayor longitud radicular, justamente porque es fundamental en la transmisión de esta fuerza. Aquí tenemos el pilar medio y el pilar posterior. El objetivo de esto es, repito, amortizar y transmitir estas fuerzas y llevarlas hasta, ¿no es cierto?, las suturas craneales. Parte de la función de las suturas craneales justamente es la amortización de esas fuerzas que se originan a nivel de la oclusión dentaria. También el maxilar es fundamental para el soporte y protección de vísceras, como en este caso globos oculares, y un poquito más abajo la lengua. También dice relación con la protección de, punto de inserción de los músculos de la mímica facial, que ya lo habíamos mencionado. Acuérdense que en la mandíbula se insertan especialmente los músculos masticadores, a nivel del maxilar superior los músculos de la mímica facial. También tiene un rol importante en la protección de elementos, ¿no es cierto?, vasculares y nerviosos. La principal arteria que pasa por acá, ¿no es cierto?, tiene relación con el maxilar superior, arteria maxilar justamente, que recordemos es una de las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, junto con la arteria temporal superficial. Esta arteria entonces en su recorrido va a proporcionar varias ramas que irrigan distintas, no es motivo de este video, distintas estructuras tanto de la cabeza como de la cara. Bueno, este es un esquema que nos muestra en forma bastante básica, diría yo, ¿no es cierto?, las distintas estructuras que conforman la extremidad cefálica, craneofacial. Y aquí tenemos fundamentalmente dos tipos de osificación. Por un lado tenemos la osificación intramembranosa, que está en color celeste, en la que el hueso se desarrolla directamente o se osifica directamente a partir de las células del mesénquima, ¿ya? Y la osificación endocondral, lo que está en color rosado, en que se queda primero un modelo, una especie de plantilla de cartílago hialino que luego se va a sustituir por hueso. El esqueleto membranoso, ¿no es cierto?, está dado fundamentalmente por la calota craneana y los maxilares, ¿ya? Y a nivel de la base del cráneo, esos tenemos, ¿no es cierto?, se llama condrocráneo de origen cartilagíneo. Hay cartílagos que permanecen como tal durante toda la vida y entre esos está el septum nasal, ¿ya?, que no se calcifica y que además, recordemos, es un centro de crecimiento primario y que va a permanecer activo durante toda la vida, ¿ya?, a distintas velocidades, por supuesto, pero permanece activo durante toda la vida. Y eso nos explica por qué, por ejemplo, los ancianos tienden a ser narigones, a tener la pirámide nasal más grande, porque continúa creciendo la pirámide nasal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las orejas, con los cartílagos que conforman los pabellones auriculares. Bueno, este esquema nos muestra, lo hemos visto en otros videos. Todos estos puntitos son las células de la cresta neural, ¿ya?, que, recordemos, provienen, ¿no es cierto?, de la cresta neural lateral, del tubo neural dorsal. Durante las etapas primeras del desarrollo embrionario van a migrar y van a ir a ubicarse en los distintos mamelones que van a conformar la futura cara, ¿ya?, dando origen a las distintas estructuras. Recordemos que las células de la cresta neural son multipotentes, ¿no es cierto?, y migran. O sea, las tres características son: primero, migran desde la cresta neural hasta los distintos mamelones de la cara. Segundo, se van a diferenciar, ¿no es cierto?, en distintos tipos de células que a su vez van a dar origen a distintas estructuras y después van a proliferar, ¿ya? Hay una serie de estructuras, repito, que van a dar origen, dan origen a estas células cresta neural.
como el ontoblasto, los condrocitos, los osteoblastos, las neuronas, los melanocitos, las células ganglionares y las células de Schwann. ¿Ya? Aquí tenemos el proceso nasofrontal, que se divide en proceso nasal externo, nasal interno. Aquí tenemos el proceso maxilar, todo poniendo el primer arco, ¿no es cierto? Y después el arco mandibular, que van a rodear el estomodeo, o lo que llamamos la boca primitiva. Y estos después se van a unir y se van a fusionar, conformando paulatinamente lo que va a ser la futura cara. Recordemos que el cerebro y la cara tienen un origen común. Hay que destacar que las células de la cresta neural que dan origen al esqueleto facial se originan en el tubo neural, como dije anteriormente, tubo neural dorsal. Y la información sobre su patrón espacial se va a basar en su origen anteroposterior. Además, el cerebro sirve como una verdadera plataforma estructural y como tal imparte fuerza física a los tejidos adyacentes que van a ayudar a determinar la ubicación y la dirección del crecimiento de estos distintos mamelones. ¿Ya? Aquí tenemos otro esquema que lo mismo nos muestra el proceso nasofrontal. Aquí tenemos el proceso nasal externo, el proceso nasal interno, fosa nasal y el estomodeo. Bueno, el cerebro y los tejidos faciales se comunican entre sí mediante interacciones moleculares y que van a controlar los mecanismos celulares responsables de la morfogénesis facial. Bueno, estos tipos de interacciones sugieren que el cerebro ejerce múltiples efectos en la morfogénesis facial, tanto intrínsecos al propio desarrollo cerebral como a las interacciones paracrinas entre el cerebro y el tejido subyacente. ¿Ya? Por lo tanto, el desarrollo de la cara, del rostro, va a depender en gran medida del desarrollo cerebral normal, y en consecuencia, los eventos y las interrupciones en los procesos que regulan el cerebro a menudo van a producir malformaciones o alteraciones en desarrollo facial. Para tratar de ir desde ya relacionando los distintos eventos que producen a nivel intrauterino, relacionando con el desarrollo y la morfogénesis de las distintas estructuras que lo conforman, he dividido, ¿no es cierto? A ver, voy a dividir lo que queda de la presentación en estos eventos y los vamos a ir relacionando con la morfogénesis del tercio medio. Lo primero es la ruptura de la membrana orofaringea, después se produce el enderezamiento cefálico, comienzo de la deglución, aparición de la orosis cervical e inicio de la dinámica mandibular. A ver, el primer evento importante, creo yo, es la ruptura de la membrana orofaringea, aproximadamente a las 6 semanas. Algunos nombran un poquito antes, otro poquito después. No hay mucho acuerdo en los artículos en general, pero el promedio es ese. La ruptura de esta membrana, que como su nombre lo dice, me está separando, ¿no es cierto?, la orofaringe ¿no es cierto?, de la boca, va a permitir entonces que el feto comience a deglutir el líquido amniótico. ¿Cómo? Es absolutamente imposible, nadie puede deglutir con el mentón, la mandíbula pegada, ¿no es cierto?, al tórax. El feto tiene que necesariamente levantar su cabeza. Ahí donde pasa esto que puse ahí, que es el primer enderezamiento cefálico. Y eso permite, obviamente, comenzar la deglución. Ahí sí, efectivamente, se puede, el feto puede comenzar a deglutir. La deglución tiene como la deglución líquido amniótico tiene varios efectos. Recordemos que efectivamente el líquido amniótico tiene una serie de funciones. Protege al feto de distintos golpes o movimientos muy bruscos, permite su movimiento libre y lo que facilita el desarrollo muscular y la osificación. Ayuda además a mantener una temperatura constante, contribuye al desarrollo pulmonar. ¿Ya? Por otro lado, me iguala la presión. La ruptura de esta membrana va a igualar las presiones externa e interna a la que es sometido el feto. Además, la eglución del líquido amniótico me va a estimular el desarrollo de la actividad renal que está recién comenzando. Por lo tanto, lo que acabo de decir anteriormente es que todo esto está absolutamente relacionado, unos eventos con otros. Y el hecho, además, de que se produzca este enderezamiento cefálico, ya que nos va paulatinamente a modificar la llamada posición fetal, que se caracteriza por una gran sifosis de curvatura de concavidad anterior. ¿Ya? Y comienza entonces a modificarse
la columna, que tendría una sola gran curva, repito, y empieza a aparecer ya la lordosis cervical, que hace una de las tantas curvaturas que va a ir modificando el raquis, la columna vertebral, para prepararnos para cuando nos pongamos de pie, comencemos a caminar, ¿ya? Y además, en la deglución comienza inmediatamente a modificar, ¿no es cierto?, a mover la mandíbula. Los que han visto los videos de la mandíbula, lo he dicho más de alguna oportunidad, bueno, no lo he dicho yo, eso, estamos todos de acuerdo, los que se dedican a esto, los que les gusta este tema. Si ustedes se fijan, hay una serie de videos, fotos que muestran al niño succionando el dedo, ¿ya? Y eso, o tragando el líquido amniótico, y eso me permite que la mandíbula se mueva, y para que se mueva tienen que los músculos a insertarse y comenzar a moverla, y eso es fundamental en la calcificación de todo el esqueleto peribucal, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un embrión de 6 semanas. Esto lo vamos a ver después un poquito más en detalle, que en 6 semanas, si ustedes se fijan, está unida la cavidad nasal con la cavidad bucal. La lengua está muy arriba todavía, ¿cierto? El hecho que el niño, o sea, el feto, enderece la cabeza, desciende la lengua. Y al descender la lengua va a permitir que estos procesos palatinos que están acá, ¿no es cierto?, punteados color rojo, comiencen a horizontalizarse, comiencen a crecer y se van a fusionar en la línea media, formando entonces el paladar y separando la cavidad nasal de la cavidad bucal. Estos son los distintos factores genéticos que van a ser responsables del crecimiento de esos procesos palatinos. Bueno, este es un esquema bastante simplificado, diría yo, de cómo, desde el punto de vista general, el maxilar comienza a avanzar en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del crecimiento. En el primer año se produce un gran crecimiento del encéfalo, ¿ya?, y que me lleva el maxilar, obviamente crece tridimensionalmente, pero también me lleva el maxilar hacia adelante. Esto continúa hasta los 3 años aproximadamente, cuando ya comienza se produce una calcificación de la crista Galli. A los 4 o 5 años termina el crecimiento del encéfalo, lo habíamos mencionado anteriormente, y por lo tanto la cortical de la calota, la cortical interna, queda pegadita al encéfalo, pero sigue creciendo el septomoide o el septum nasal, como lo llaman los americanos, sigue creciendo, y esto va a permitir que se separe la cortical interna, que queda pegado al encéfalo, y se separe la cortical externa, originándose entonces el seno frontal, que, repito, lo dije anteriormente, es uno de los factores fundamentales en la amortización y en la transmisión de las fuerzas oclusales hacia las suturas del cráneo. Aquí tenemos el cerebro y los ojos, que, repito, son estructuras que rápidamente terminan su crecimiento. Si ustedes se fijan, tal como dice, que el volumen del cerebro se duplica entre el nacimiento y los 2 años, ¿ah? Y por otro lado, ¿no es cierto?, es el único agente, el principal agente responsable del crecimiento de la calota craneana. Aquí vemos cómo, a la medida que vamos avanzando en la distinta etapa del crecimiento y desarrollo craneofacial, comienzan a cambiar las proporciones, ¿ya? Al recién nacido, si ustedes se fijan, en realidad todos los niños hasta los 4 o 5 años son cabezones, tienen tremenda cabeza y tremendos, ¿no es cierto?, globos oculares, y eso hace, porque, repito, son vísceras que de 4 o 5 años ya comienzan a crecer. Y ahí entonces comienzan a crecer los maxilares, con la formación de los folículos dentarios, con la erupción de las piezas dentarias, con, ¿no es cierto?, el crecimiento de los senos maxilares, que algo vamos a hablar también sobre eso. Van a cambiar esas proporciones hasta la etapa adulta. Bueno, este otro esquema que nos muestra cómo el crecimiento, ¿no es cierto?, del cráneo, del perímetro craneano, es rápido, termina rápidamente, debería ser un poquito más a cada 4 o 5 años cuando termine que sea el encéfalo, ¿ah? Hasta ahí llega el perímetro craneano, ahí no cambia más, y su crecimiento es rápido porque, repito, es monofactorial, va a depender del encéfalo, que va a transmitir su crecimiento y la presión a través del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el perímetro craneano después aumenta nuevamente, a mucha menor velocidad, y va a aumentar por 2 razones. Uno, porque efectivamente se engruesa la piel al formarse y empezar a crecer pelo. Se llena de folículos pilosos y hace engrosar, ¿no es cierto?, la piel. Y posteriormente vuelve a engrosarse cuando ya erupcionan las piezas temporales, el niño comienza a masticar y por lo tanto aumenta el número de fibras y el grosor del músculo temporal, que también es fundamental en la medición del perímetro craneano.
Bueno, y aquí tenemos el caso del maxilar, cómo su crecimiento es mucho más lento y termina prácticamente cerca de los 20 años. Y es lento porque es multifactorial. Va a depender, tal como dice ahí, de la presión orbital, el crecimiento de los globos oculares, del flujo nasal, de la presión esplácnica, la lengua, la devolución, los músculos, erupción de piezas dentarias, entre otras cosas. Y eso lo hace bastante más lento en el tiempo. Esto es otro esquema, nos muestra lo mismo, del momento de la concepción hasta los 25 años, el cerebro y los ojos, pasados 5 años ya terminan de crecer, el cóndilo cráneo, si ustedes se fijan, está activo hasta aproximadamente pasados los 20 años. Ahí tenemos toda, ¿no es cierto?, la sincondrosis, especialmente la esfera occipital, que es la última en osificarse, por lo tanto va a estar activa. La lengua también es un órgano anatómico que de repente uno no le da mucha importancia, pero si uno ve el tamaño que tiene la lengua, que tiene, ¿no es cierto?, una cantidad no menor de músculo extrínseco e intrínseco, que tiene irrigación motora, sensorial y sensitiva, es como a empezar a tomarlo en serio. Y aquí se fijan ustedes cómo se demora en crecer hasta aproximadamente los 20 años. Y el aparato masticador obviamente comienza a crecer con, ¿no es cierto?, la formación de los folículos dentarios, su erupción, comienza la masticación y termina aproximadamente una vez que ya ha erupcionado segundo y terceros molares. ¿Qué pasa con el crecimiento del maxilar? Aquí lo vamos a ver en forma bastante más esquemática. El maxilar superior durante su crecimiento y desarrollo experimenta 3 movimientos. Avanza, desciende, tiene una rotación anterior y además va a tener una expansión transversal. El avance hacia adelante, en sentido sagital, va a estar dado, ¿no es cierto?, en principio ya lo habíamos visto, por el crecimiento del encéfalo y posteriormente por el crecimiento del septum nasal. Aquí está. Esto es al nacer, ¿cierto?, el fundamental agente en el que el maxilar avanza a ser el crecimiento del encéfalo, ¿ya? Después, hasta los 4 o 5 años, deja de crecer el encéfalo, se produce la osificación de la crista Galli y continúa el crecimiento de esto que es el septum nasal y me sigue llevando eso hacia adelante. Y eso me va a permitir que el maxilar avance, ¿no es cierto?, en sentido sagital. Aquí está, encéfalo, crecimiento del septo esmoide, como le llaman los franceses, o septum nasal, y posteriormente va a estar dado por la formación del seno maxilar y la erupción y formación, ¿no es cierto?, de las piezas dentarias. Esos son los factores que influyen en el avance. Tenemos también una rotación anterior. Aquí se ve cómo, ¿no es cierto?, esto va a estar dada esta rotación teniendo como punto de referencia la articulación frontonasomaxilar, ¿no es cierto?, la unión entre la apófisis ascendente del maxilar, los huesos propios y la espina nasal, ¿no es cierto?, del frontal. Ese es el punto aproximado como punto de rotación para esta rotación anterior que experimenta. Y eso va a estimular efectivamente la aposicionosis a nivel de la tuberosidad del maxilar. Recordemos que es la extensión posterior-inferior del hueso maxilar, la tuberosidad, y que va a estar limitada mesialmente por el último molar erupcionado y el seno maxilar, y distalmente por la fisura pterigo-palatina y el proceso piramidal del hueso palatino. En varios artículos, ¿no es cierto?, mencionan que el crecimiento de la tuberosidad del maxilar va a estar relacionada tanto con el crecimiento esquelético y especialmente con el crecimiento dental. Hay estudios que demuestran que el crecimiento de la zona de la tuberosidad va a estar dado, tiene un pic más o menos definido entre los 8 9 años y entre los 10 y 11 años, donde se produce un gran crecimiento en la zona aposicionósea. Aquí les dejo, ¿no es cierto?, uno de los artículos que habla de esto y que es bastante interesante, porque lo explica en forma bastante clara. Bueno, estos son entonces los 3 factores que van a ser fundamentales en esta rotación anterior del maxilar. La oclusión de la mandíbula, recordemos que la mandíbula es un verdadero mantillo que va contra el maxilar, y esa presión permanente cada vez que deglutimos, que tenemos que estabilizar mandíbula para tragar saliva, alimento, ¿no es cierto?, o masticamos, esta presión va a ser fundamental en la rotación anterior del maxilar. Después tenemos la presión lingual, la misma cosa, cada vez que deglutimos, aproximadamente entre 800 a 1200 veces al día, no es menor,
tenemos el apoyo de la lengua contra, ¿no es cierto?, la papila retroincisiva, y eso es la zona anterior de la premaxila, también va a ser fundamental en esta rotación anterior. Y finalmente el septo esmoide, que no solamente avanza, sino que tiene una pequeña rotación en ese sentido, y repito, esos son los factores en la rotación anterior del maxilar. Y finalmente vamos a tener, ¿no es cierto?, el crecimiento hacia abajo, el crecimiento vertical. Y el crecimiento vertical del maxilar va a estar dado justamente por eso. Cuando el niño comienza, se pone de pie, se instaura, ¿no es cierto?, un vector de crecimiento hacia caudal, producto del peso del árbol respiratorio y de las vísceras toracoabdominales. El peso de esto, que prácticamente cuelga del yoides, va a hacer descender el yoides, y a su vez el descenso del yoides va a hacer descender la lengua, y el plano biespinal, ¿no es cierto?, o el maxilar, también va a descender, tratando, ¿no es cierto?, o sea, respondiendo a esa tensión que ejerce el peso del árbol respiratorio. Y eso nos explica por qué un niño recién nacido tiene su carita redonda y por qué en la vida adulta tenemos una cara ovalada, que nos está expresando esa tendencia de crecimiento hacia caudal, hacia abajo, ¿ya? Bueno, también influye obviamente el desarrollo del seno maxilar, entre otras cosas, que me permite también el descenso del maxilar. Recordemos que el desarrollo del seno maxilar se ha documentado ya aproximadamente a partir de la semana 17 del periodo prenatal. Pero la mayor parte del crecimiento va a estar dado, ¿no es cierto?, va a estar después del nacimiento, cuando, repito, el niño adopta esa posición bípeda y comienza a caminar. Aquí tenemos otro esquema, según Deler, en que vemos cómo el maxilar va a ascender primero por el crecimiento del globo ocular, crecimiento tridimensional, pero también lo lleva hacia abajo. Posteriormente por la formación de los folículos dentarios, la erupción de los folículos dentarios que van descendiendo y me comienzan a dar el espacio para que se forme el seno maxilar de que estábamos hablando recién, ¿ya? Esto es aproximadamente entre los 3, 4 años y los 11, 12 años, ¿no es cierto?, que coincide con lo que habíamos puesto anteriormente en el pic de crecimiento, ¿no es cierto?, a nivel de la tuberosidad del seno maxilar. Y a partir de los 11, 12 años ya esto va a depender fundamentalmente de una buena ventilación, una buena respiración y obviamente también una buena función oclusal, ¿ya? Recordemos que los senos paranasales, entre los que se encuentra el seno maxilar, va a ser fundamental también en la conducción de las fuerzas oclusales, en la amortiguación. De hecho, cuando uno se encuentra frente a senos maxilares que están con mucho tabique, eso es respuesta a una oclusión fuerte de ese paciente, ¿ya? O al revés, cuando uno está operando, haciendo cirugía, haciendo el esfuerzo, cortando el maxilar para modificar su posición, si el paciente ha tenido una clase 3 de larga data, no ha tenido una buena función oclusal, estas paredes son muy delgadas en el maxilar y muchas veces uno la puede cortar hasta con, ¿no es cierto?, un bisturí, ¿ya? Al revés, cuando uno está haciendo lo mismo y es un paciente con una mordida muy fuerte, muy potente, con antecedentes de bruxismo, de gasto oclusal, eso también se va a ver expresado en las paredes del seno maxilar, del maxilar en general, con corticales más gruesas y con mucha mayor densidad. Bueno, esto es lo que pasa efectivamente, cómo se produce la aposición de distintas, ¿no es cierto?, lo que están con estos signos más, efectivamente es la posición ósea y que me permite entonces que el maxilar crezca, producto de esto, de las tensiones a que es sometido, el descenso lingual, ¿no es cierto?, y el descenso en plano palatino, producto del descenso inicial del yoides que va a soportar el árbol respiratorio y el árbol, ¿no es cierto?, bueno, todas las estructuras torácicas. Bueno, aquí tenemos el crecimiento, ¿no es cierto?, del maxilar en forma, todos los textos están de acuerdo en esto, en esta forma, ¿no es cierto?, en forma de B, y que va a ser responsable, ¿no es cierto?, de la disposición en el techo del techo palatino, en esa forma. Esto es muy importante porque su descenso va a ser fundamental, nos va a ayudar a un descenso correcto, una buena longitud vertical de la nariz y un buen descenso transversal
en un buen desarrollo del piso de la fosa nasal, lo que es fundamental para una buena función respiratoria. Aquí tenemos un resumen de todos los factores que van a influir en el crecimiento del tercio medio: encéfalo, globos oculares, el septo etmoide, presión lingual, función oclusal y el septo etmoide cartilagíneo, ¿ya? Y también se menciona aquí el ligamento de Latham, el ligamento septo premaxilar. Latham es un ortodoncista que se preguntó en algún momento, ¿no es cierto?, qué rol tiene el frenillo vestibular superior, ¿ya? Que muchas veces los cirujanos nosotros los cortábamos antes a pasto, ¿ya? Pero a pasto significa en Chile con mucha frecuencia, pero él determinó que efectivamente este es un frenillo que es un ligamento que va de la sutura interincisiva del maxilar superior hasta el septo etmoide o el tabique nasal, y a la medida que este tabique va avanzando, esta fuerza la va transmitiendo, constituyendo entonces unos elementos fundamentales en el desarrollo y en el avance de la premaxila. Bueno, no mostrar mayor detalle, aquí tenemos todas las distintas suturas circunmaxilares y que van a ser estimuladas por los distintos factores que hemos ido mencionando. Dentro de esto están obviamente los factores musculares. Aquí tenemos los 3 anillos descritos por Deler, en que tenemos, ¿no es cierto?, una cadena muscular superficial conformada por el anillo nasal, el anillo bucal y el anillo mentoniano, y una cadena muscular profunda. Aquí, repito, nuevamente tenemos todos los factores que van a influir en la morfogénesis y en el avance del maxilar. Eso lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, aquí están con mayor detalle estas cadenas. La superficial ya la habíamos visto, el anillo nasal, bucal y mentoniano, ¿no es cierto?, que están absolutamente deformadas sus funciones o alteradas, ¿no es cierto?, en el respirador bucal, en que no funciona el anillo nasal porque está respirando por la boca, por lo tanto no funciona ese anillo. No funciona el anillo bucal tampoco, porque si funciona el paciente deja de respirar. Ese esfínter está permanentemente en posición absolutamente pasiva. Y el anillo mentoniano, al tener esa incompetencia labial, con una función aumentada justamente por esa incompetencia labial, en que normalmente cuando el niño necesita sellar su boca, los labios, lo hace a expensas de este anillo, llevando el labio inferior hacia arriba, ¿ah? Y aquí tenemos la cadena muscular profunda, ¿no es cierto?, como está el tensorio, el labor del vero, el faringoestafilino y el glosestafilino, que en algún minuto los vamos a ver, son músculos que se ven absolutamente alterados como cadena, especialmente los pacientes portadores de fisuras labio-maxilopalatina. Esto habíamos hablado ya, ¿no es cierto?, la transmisión de las distintas fuerzas y cómo, si ustedes aíslan las piezas dentarias maxilares y mandibulares y efectivamente trazan el eje de cada una de estas piezas, en este caso superior, en relación conforme a la curva SP, nos vamos a dar cuenta de que el eje de todas estas piezas dentarias superiores son convergentes hacia arriba. ¿Y por qué son convergentes hacia arriba? Porque las fuerzas oclusales trata, ¿no es cierto?, la fisiología, el organismo, la anatomía, de concentrar en el nivel de línea media para transmitirla por la parte más medial hacia la sutura craneal, ¿ya? Lo mismo pasa con la curva de Wilson. Si de acuerdo a la curva de Wilson, si nosotros prolongamos el eje de toda esta pieza dentaria, exactamente lo mismo, sea en sentido frontal y en sentido, ¿no es cierto?, lateral, siempre el eje de todas las piezas dentarias convergen hacia la línea media para facilitar la amortización y la transmisión de esa fuerza. Lo mismo, esto lo habíamos visto, con el pilar anterior, el pilar medio y el pilar posterior, que van a permitir la transmisión de esa fuerza. Bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte, que son, ¿no es cierto?, las distintas micro unidades esqueletales descritas por Moss en su teoría de la matriz funcional, y que son muy interesantes comprenderla, entenderla. Vamos a intentar explicarla en el próximo video y los espero. Muchísimas gracias, que estén bien.